promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercano de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiados en que para siempre de Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en esta vida terrenal. Ellas en la dura y nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Uno de los problemas más antiguos de la humanidad y que comenzó o lo evidenciamos en la palabra de Dios desde Adán es la tentación. La tentación se presenta de diferentes maneras, bajo diferentes circunstancias, y también tenemos las pruebas. Resulta que para tentación y pruebas en griego es la misma palabra, por lo menos en el Nuevo Testamento. Es la palabra peirasmos. Ahora, ¿en qué momento podemos saber cuándo una prueba es prueba como tal y cuándo es una tentación? Porque una de las cosas que tenemos que aprender a diferenciar es que las pruebas vienen de Dios y nos ayudan a crecer, mientras que las tentaciones vienen de Satanás y es para hacernos pecar. Vamos a leer en Santiago capítulo 1 los versículos 12 al 18 lo que dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La pregunta es, ¿cómo puedo manejar la tentación? ¿Cómo digo que no cuando realmente quiero decir sí? Santiago, siendo tan práctico como lo es, nos da 5 principios que podemos evidenciar en esta porción de la Escritura. Lo primero que tenemos que hacer para aprender a manejar la tentación es siendo realistas. ¿Cómo siendo realistas? Dice el versículo 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. En otras palabras, tenemos que saber que la tentación que estamos viviendo, por la que podamos estar pasando, no es algo que no podamos soportar. No es algo que vaya más allá de lo que podemos sufrir como seres humanos. Lo segundo, siendo responsables.
La parte B del versículo 13 dice, más bien cuando llegue la tentación, Él le dará también una salida a fin de que puedan resistir. Es decir, con la tentación también hay una salida, hay una forma de salir. Por ejemplo, si estamos viendo televisión y de repente vemos alguna escena que no es conveniente porque puede hacernos pecar, simplemente podemos cambiar de canal. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Si estamos viendo una escena o una imagen que sabemos que no edifica y que no agrada a Dios en internet, simplemente podemos cerrar la ventana o podemos apagar la computadora o abrir otra página o algo por el estilo. Siempre con la tentación vamos a tener la salida. Lo tercero, estando alertas y preparados. Los versículos 14 y 16 dicen, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Hay que estar alerta y preparados porque nosotros tenemos deseos y por nuestros propios deseos es que viene la tentación. Debemos estar preparados a que en cualquier momento venga por cualquier camino, cualquier circunstancia, la tentación. Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Él siempre está pendiente de ver cómo hacernos pecar. Ahora, ¿cómo trabaja la tentación? Lo primero es el deseo. Dice el versículo 14 de la Nueva Traducción Viviente, la tentación viene de nuestros propios deseos. El deseo nuestro, el deseo natural de pecar, la forma en que nosotros podemos ser atraídos por el pecado, viene de nosotros, de lo interno, intrínsecamente, por lo que nos es fácil caer. Cada uno de nosotros tiene debilidades diferentes. Entonces, por esa debilidad, por ese deseo de pecar, es que somos seducidos y ahí es cuando viene la decepción. El mismo versículo 14 dice, los cuales nos seducen y nos arrastran. ¿Decepción de qué? Decepción de relaciones, decepción en las circunstancias, decepción por el empleo, por nuestra familia, etc. Cualquier tipo de decepción puede causar que podamos ceder ante la tentación. Lo tercero, la desobediencia. ¿Por qué desobediencia? Porque dice, de esos deseos pecaminosos nacen los actos y el pecado cuando se le deja crecer da luz a la muerte. Repito, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se le deja crecer da luz a la muerte. La desobediencia viene cuando cedemos, cuando nos dejamos arrastrar, cuando nos dejamos seducir por la tentación. Y luego, finalmente, como lo acabo de mencionar, la muerte. Estas 4 cosas son importantes considerarlas para saber cómo trabaja la tentación y siempre trabaja de esa manera tal como Santiago nos dice. El deseo, la decepción, la desobediencia y la muerte. Ahora, ¿qué hacer? Tenemos el cuarto lugar porque hemos dicho, ¿cómo puedo manejar la tentación? Siendo realistas, siendo responsables, estando alertas y preparados. Y cuarto, reenfócate, reenfocándonos. ¿Cómo nos vamos a reenfocar? El versículo 17 dice, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien nos creó todas las luces de los cielos. Quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Tenemos que reenfocar nuestra mirada y no colocarla en la tentación, en lo que estamos viviendo y en lo que nos puede hacer pecar, sino poner nuestra mirada en Cristo. Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. El Salmo 118:24, este es el día en el que el Señor actuó, regocijémonos y alegremos en él. Salmo 34:1, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas
costumbres. En otras palabras, poniendo nuestro enfoque en todo lo que es bueno, en todo lo que es digno, podremos alejarnos de la tentación. Lo quinto, para cómo manejar la tentación, es volver a nacer. El versículo 18 dice: Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. En otras palabras, tenemos que reavivar el espíritu, nuestra actitud de búsqueda del Señor. Tenemos que retomar el camino de la búsqueda de Dios, de la oración, de la lectura de la Biblia, de las compañías cristianas, es decir, de las relaciones con hermanos en Cristo, para alejarnos de la tentación. La tentación siempre va a estar allí. Nuestros deseos pecaminosos siempre van a estar allí. ¿Cómo los manejemos? En este caso, siendo realistas, siendo responsables, estando alertas y preparados, viendo cómo trabaja la tentación en cuanto al deseo, la decepción, la desobediencia, la muerte, luego reenfocándonos, poniendo nuestra mirada en Cristo y volviendo a nacer, es decir, retomando nuestra senda de crecimiento espiritual, es que vamos a poder saltar el obstáculo de la tentación. Como dije al principio, las pruebas vienen de Dios para ayudarnos a crecer. Las tentaciones vienen de Satanás para hacernos pecar. Así que es necesario que nos cuidemos y seguir estos principios prácticos que Santiago nos deja. Soy el pastor Alain Pirona de la iglesia Lirio de los Valles. Dios te bendiga.